Juzgado para la aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes en Cataluña y Baleares. 1956. Informe de la Policía Municipal que está considerado en su vecindad como persona homosexual en exceso. Petición fiscal. Resulta que es sujeto de mala conducta moral, que carece de trabajo honesto conocido. En el piso se celebran reuniones de invertidos. Sentencia. Al apreciarse su condición de sujeto homosexual, productor de hechos que ofenden la sana moral de nuestro país, se le sanciona a un internamiento no inferior a 3 meses ni superior a 1 año, prohibición de residencia en su localidad por 2 años y sumisión a vigilancia de dos delegados durante 2 años más. Expedientes del Archivo Especial de Vagos y Maleantes de Madrid, 1956. Detenido por la Guardia Civil al ser encontrado con otro individuo realizando actos inmorales, acariciándole la cara y dándose abrazos. Expedientes del Juzgado Especial de Vagos y Maleantes de Sevilla, 1959. Detenido por la policía con antecedentes desde 1940 que lo acreditan como homosexual, siendo sorprendido cometiendo actos inmorales cuando era guardia municipal en un urinario del Parque de Salamanca en unión con otros invertidos. Expedientes del Juzgado de Vagos y Maleantes de Granada, 1963. Hechos. Se rodeó de hombres a los que realizó desde abril de 1962 actos de sodomía, como han sido masturbarse mutuamente y hacerse coitos orales. No cabe duda de que en España necesariamente tiene que producir grave escándalo para las personas normales que los hombres se dediquen a practicar la homosexualidad. Y así ocurrió. La generalidad de los vecinos se sintieron abochornados y escandalizados. Máxime al haberlas realizado en un centro merecedor del mayor respeto, el Círculo de Balmes. Nos acercamos al final de esta jornada para la memoria de todos y cada uno en sus circunstancias. Y ahora tendremos la intervención de doña Carla Antonelli. Carla Antonelli, política, activista, actriz, referente indiscutible en la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+. Comenzó su activismo en los años 70 en un contexto de fuertes estigmas legales y sociales hacia las personas trans. Carla fue la primera diputada abiertamente trans en la Asamblea de Madrid y más recientemente la primera mujer trans en ocupar un escaño en el Senado de España, hito histórico para la representación política y la democracia en nuestro país. Ha alzado la voz frente a las leyes injustas, ha reivindicado el derecho a la identidad y la igualdad y ha compartido su historia personal para iluminar las sombras del pasado y abrir puertas hacia el futuro. Carla Antonelli ha ingresado en el LGBTQ+ Political Hall of Fame, convirtiéndose en la primera política española en recibir esta distinción, y su testimonio, sus luchas y sus palabras, recogidas recientemente en sus memorias La mujer volcán, nos recuerdan que la historia de los derechos humanos es también la historia de quienes se atreven a desafiar el silencio y la injusticia. Bueno. Buenas noches, antes que nada. Aquí una invertida de la que hablaban. Un momentito. Carla, bueno, que contar sobre quién es Carla es redundancia ya, porque por este país ha hecho tanto y tan bueno. Pero, señoría, amiga, senadora, que no dudó cuando se lo comenté este acto
complejo, ¿eh? Me dijo sí, o sea, fue una cosa automática. Y también su voz, como parte de la genealogía antifranquista, ¿no? Este recorrido que hemos hecho por los feminismos, por la represión de la francmasonería y por los derechos LGTBI, que arman una propaganda fascista, que es un clásico, pero que viene bien siempre desgranar. Por ser concreto, Carla, cuando se habla de memoria LGTBI en el franquismo, a veces parece algo abstracto, ¿no? Como que se quedó allí. Desde tu propia experiencia, ¿cómo se sentía crecer siendo una persona trans en una sociedad que ni te nombraba ni te decía nada, ¿no? Que era como si no existieras en ese sentido. Sí, vamos a ver, vuelvo a repetir, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Para mí es un honor estar aquí. Cuando me dijiste de venir, digo, bueno, roja, trans, digo, hombre, yo quiero que me pongan también la cruz de masona, ¿no? Digo, para tener el pack completo. Lo primero que hay que decir, bueno, yo puedo hablar desde mi propia memoria de, bueno, cuando muere el dictador yo tengo 16 años, yo tengo ahora 66 años para cumplir 67. Puedo hablar de la memoria, claro, también recibida. Y lo primero es decir que para el franquismo, para la dictadura, todas las personas éramos homosexuales. Aquí no había una distinción, ni las denominaciones que podemos utilizar hoy en día de gays, lesbianas, trans, etcétera, etcétera, ¿no? En aquel momento eras más o eras menos. Y bueno, creo que de lo que se ha comentado aquí, de lo que se ha dicho, una de las memorias de estas detenciones que se hacían, nombraban homosexual de forma excesiva, ¿no? Sí, que no está mal. De forma excesiva. Es que esto ya dice todo de la manera que tenían que contemplar. Después de la Guerra Civil, durante el franquismo, en el año 1954 se reforma la ley de vagos y maleantes, de la que se estaban comentando, que esta ley viene de la República, pero falazmente las partes interesadas dicen, ¿ves? No era de Franco, era de la República. Sí, venía de la Segunda República, pero no contemplaba a las personas homosexuales. Esto lo introduce el franquismo en el año 1954, que condenaba ya los actos homosexuales. Y entonces, tal es el concepto y la imaginación, porque hay que reconocer que tenían una imaginación desbordada, que a las personas que detenían en una cárcel estaban los homosexuales pasivos y en otra cárcel estaban los homosexuales activos. Porque claro, no se fueran encima a la cárcel a montarse allí una orgía. Esto era como literal. Tenemos centros de memoria, ahora este 27 de febrero, en Tecía, Fuerteventura, era un campo de concentración, era un campo de trabajos forzados en medio de unos arenales, de unas dunas, donde había un cura que los vigilaba. Y entonces decidía también cuándo se habían redimido o cuándo habían pasado a ser esos hombres o esas mujeres que España necesitaba. Ahora, el 27 de febrero, se va a hacer una placa de reconocimiento de memoria histórica, memoria de lo que tanto hemos hablado hoy aquí, y recordar para no olvidar. Porque como tú bien dices, hay una tendencia a pensar que aquello ya pasó. Mira, cuando pensamos que eso quedó en el pasado, que quedó olvidado, no lo rescatamos, nos encontramos ahora como con jóvenes, cuando hacen una encuesta por la calle, que te dice que Franco hizo cosas buenas. Entonces, claro, cuando le preguntan, hace 2 o 3 preguntas, ¿qué cosas fue las que hizo buenas? Empiezan a balbucear.
No, los pantanos, no. O sea, los estereotipos completamente que le marca la derecha y la ultraderecha. En esta época de la que hablamos, sencilla y llanamente, tenías que sobrevivir y resistir. Y la mayoría inmensa de las veces, obviamente, en la clandestinidad o en la oscuridad, o sea, que no se supiera. Y aquellas personas que tenían mucha pluma, o aquellas personas que hubiesen sido hoy en día personas trans, pero no tenían los medios, obviamente, para poderlo hacer, seguramente serían de los que hablaban de homosexuales exageradamente homosexuales, pues eran carne de cañón. Eran carne de cañón, pues, puesto que al ser muy visibles, pues eran detenidos continuamente. Y las penas de cárcel eran esas. Luego, en 1970, se deroga la ley de vagos y maleantes, pero no se vayan a empezar todas y todos ustedes, que es para derogarla y se acabó, que el dictador se volvió bueno al final de su vida o algo por el estilo. No, eso se deroga para traernos una ley que es así, la padecí yo en mis propias carnes, que es la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Y esta ley incluso era peor, porque lo que penaba era el hecho de ser una persona homosexual. Y estaba encaminada a la rehabilitación de las personas LGTBIQ+. Voy a hablar más con propiedad de lo que hablaban ellos. Entonces, en la época triste, durante todo este tiempo, tenemos que hablar de electroshock, tenemos que hablar de lobotomías y tenemos que hablar de desgraciar la vida a tantas y a tantas personas. Y entre medio de eso hubo gente pues que sucumbió en las cárceles putrefactas, podridas del franquismo. Hubo otra gente que sobrevivió, que resistió y no olvidemos de que el hecho de que se enteraran en una familia de quién eras, eso era la vergüenza mayor y suprema para esa familia. Hoy en día estamos viendo cómo distintos colectivos, como el colectivo de las personas LGTBIQ+, masones, no lo dudéis, que en 3 cartas de ajuste ya estáis también dentro del propio paquete, pero este resurgimiento de las derechas, que ya son ultraderechas, si habéis podido comprobar esto con Trump, con Erdogan, con Milei, ¿no habéis fijado que comenzó justamente esto que ya hoy es un gran agujero negro, que yo diría que ya casi está traspasando el horizonte de sucesos, donde no hay marcha atrás? ¿No os habéis dado cuenta que primero empezaron con las personas trans? ¿Sí? Llevamos desde el año 2020, donde no sabemos muy bien por qué y de qué manera, ni qué crimen hemos cometido, que de pronto nuestras vidas es como si se hubiese puesto una nube negra, una señalización de todos los males de la humanidad. De hecho, Trump, el primer acto formal de gran dimensión, de gran rango, que hizo en la Casa Blanca, en el despacho Oval, si os acordáis, fue con todas aquellas mujeres blancas y niñas blancas para anunciar que iba a sacar a las mujeres trans de los deportes, donde anunció también que ya no existirían más, sino que 2 géneros, y donde empezó a retirarle los pasaportes para devolverlos en masculino o a la viceversa, en femenino, a los hombres trans. Y si os dais cuenta, ha sido como la punta de lanza iniciatoria. Es como, y lo oí recientemente y lo tenía claro porque era un concepto que estaba en mi cabeza. Las cosas, cuando suceden muy poquito a poco, no nos vamos dando cuenta. Es como una rueda de engranaje que va haciendo clic, clic, y de alguna manera
nos hemos ido acostumbrando a lo que es ya hoy casi una distopía completa de aquello de Orwell, ¿no? Entonces, imaginaros que hace 3 años, de golpe y porrazo, de la noche a la mañana, os levantarais todas y todos ustedes y de pronto hubieses estado en este año. Pero habiéndolo hecho hace 4 años, os echaríais las manos a la cabeza, no lo entenderíais, entraríamos absolutamente en shock. Pero lo que quiero decir, que esto ha ido tan despacito, que es el modo, que es la manera, que es el método, porque cuando Hitler llegó al poder, ya que estamos hablando hoy aquí, el Día de la Memoria también, esto no fue de la noche a la mañana, esto no fue que tomó el poder y ya está, esto fue, digamos, hubo un intento de alzamiento de los militares, estuvo en la cárcel, luego poco a poco, luego fueron las SS, luego llegó la casuística de que llegó al poder, luego se empezó a cargar a la oposición política, luego los metió en campos de concentración y durante todo ese tiempo la sociedad se fue, digamos, adaptando a ese cambio, que es lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos, que están absolutamente conmocionados de a dónde están llegando. Yo estuve ahora recientemente y estuve en el Capitolio visitando a Sarah McBride, que es la primera diputada transexual de Estados Unidos, donde nada más entrar en el Capitolio, lo primero que hicieron los republicanos, porque hay que reconocer que aquí hay una actitud también de hacer daño, pero de forma gratuita, que es lo que nunca mi mente ha entendido. Porque yo puedo llegar a entender que tú tengas una vendetta, una cuestión personal con alguien y se la quieras devolver. No es mi estilo. No es mi estilo. Mi estilo es que el cosmos lo arregla todo, ¿no? Pone cada cosa en su sitio. Pero yo puedo entender hasta eso. Pero la maldad por la maldad, el hacer daño, el disfrutar viendo a la gente sufrir, realmente eso es lo que me ha descolocado de toda la vida profundamente. Y aquí, en esta cuestión, hay un ánimo de humillar a la persona. Porque díganme ustedes, ¿qué es lo que gana este señor o estos personajes del Milei o el Orbán y toda esta pesca? ¿Qué es lo que gana haciéndole cambiar el pasaporte a una persona trans, sino que humillarla? Y yo pude contemplar en la mirada de Sarah McBride cuando me dijo: yo ya he recibido mi pasaporte masculino. Cómo en el fondo de esa niña, de los ojos, había dolor. Y yo dije, este es el dolor que quieren infringir. Sea como sea, pasamos a la democracia. Pasamos a la democracia. Y pasamos a defender los derechos. Y pasamos de haber escuchado, no eres nada, no eres nadie, nada vale y a nada tienes derecho. Y nos resistimos ante esa situación. Y las que no sucumbimos por el camino, víctimas de los desahucios familiares, víctimas del odio, muertes en las cárceles, suicidios. ¿Cuántos suicidios? De amigas, de hermanas, hasta que adquieres una filosofía. Y sin darte cuenta, te conviertes en resiliente. Y tú me llamabas señoría. Bueno, pues esa es la grandeza de la democracia, de que aquellos que nos llamaban maricones por aquella época, hoy nos tienen que llamar señorías. Pero hoy estamos aquí para poder ejercer el derecho a decir que sí, que tenemos derecho. Y vamos a impulsar y promover todas y cuantas leyes sean necesarias para nuestra protección. En la Asamblea de Madrid como en el Senado. Y hemos visto cómo conseguimos derogar
En el año 1979, después de manifestaciones, de las primeras que hubo en España, en el año 77, de la primera manifestación en Barcelona, del Orgullo 78 en Madrid, año 79, derogar la ley de peligrosidad social, hasta el año 83 íbamos a la cárcel, incluso si nos operábamos de genitales. Pero hasta el año 88, de algo que estuvieron hablando de los derechos de la mujer de forma global, que comentó la compañera de la moral y las buenas costumbres. La ley del escándalo público era quien atentara o atentase contra la moral o las buenas costumbres. Imagínense ustedes el cajón desastre que era ese, y sobre todo para las personas trans. Porque claro, poner un pie en la calle ya era atentar contra las buenas costumbres de alguien que se sentía perjudicado por mi presencia o por mi mirada. Pero conseguimos, y esto se lo debemos también a todo el activismo, obviamente, desde la clandestinidad, del Front de Liberación Gay de Cataluña, el primer colectivo de España que consigue personería jurídica después de la derogación de la ley de peligrosidad y rehabilitación social del activismo moderno. Y le debemos al compañero Pedro Serolo la idea, la concepción de que unidas somos invencibles, de que debíamos de salir a las calles y cada manifestación éramos más de decenas de miles, hasta llegar a ser 1 millón de personas cada vez que salimos en el Orgullo aquí en Madrid. Pero eso tenía un mensaje claro para la política y para los políticos y para los partidos políticos, que es que nuestro voto cuenta. Y como nuestro voto cuenta, queremos derechos, queremos ser visibles. Y en esos derechos llegó el matrimonio igualitario, llegó la ley de identidad de género. Y se lo decía a la compañera italiana, no me acuerdo ahora el nombre, maestra de la logia, que me gustó mucho una frase que dijo, que si la llega a decir usted aquí en plena concepción de la ley trans, la hubiese usted liado un poco, que es la libertad, es la capacidad de la propia autodeterminación. Imagínense ustedes que esto lo hubiese dicho en el año 2023, que fue la madre de todas las batallas, que es llegamos al punto de no tener que explicar ni decidir de quiénes somos, de no tener que pasar por un médico, por un psiquiatra, para decidir realmente manifestar nuestra verdadera identidad, que no es otra cosa de lo que dice ya el Parlamento Europeo, la Organización Mundial de la Salud, que ha sacado de todos los trastornos, digamos, porque hasta hace 2 años, o sea, la homosexualidad fue descatalogada, creo, en 1995 o 90. Las personas trans no nos han sacado del catálogo de trastornos mentales hasta hace como unos 3 años. Es increíble, claro, pasará el tiempo y dirán, pero de verdad, ustedes estuvieron en esta época. Bueno, pues esto es el recorrido que hemos hecho desde la oscuridad de los tiempos hasta el presente. Y el presente, sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Que aquí o nos unimos todas, todos y todes, o realmente lo que viene y lo que enfrentamos es oscuro. Es oscuro. Son unos reyesuelos queriendo tomar el mando. Y las historias se repiten, amigas. Las historias se están repitiendo exactamente igual. De cómo comenzó un señor sin poder ninguno y utilizó la propia democracia para reventar la democracia, precisamente. Pero también está en nuestras manos alzar nuestras voces y plantar cara al fascismo en todas, absolutamente en todas sus manifestaciones. Yo, después de esto, Carla, no tengo mucho Yo más. te dije que me hicieras una pregunta y yo ya tiraba. Sí, porque tengo... Tú no me dejes sola. No, yo aquí pico y pala. Pero tenía 3 No, pero... o sea, escuchándote, ¿no? Muchas veces
comentamos el tema de la dignidad, ¿no? O qué es ser digno o no lo es. Y poner la vida de alguien en el centro y contarla desde el yo, desde qué me ha pasado a mí, en tu caso, cómo tuviste que desahuciarte, en ese sentido, familiarmente, exiliarte, irte. O sea, si la dignidad humana es algo, es reivindicar esas vidas y esos ejemplos, ¿no? Y creo que... La dignidad es ser tú misma y vivir con libertad. La dignidad es no dejarte atropellar. La dignidad no es vivir de rodillas. La dignidad es podernos mirar de frente. La dignidad no es ser lo que nuestros padres o madres quisieran que hubiésemos sido. La dignidad es ser absolutamente nosotros mismos. Pero en cualquier caso, la dignidad se va forjando a lo largo de la vida. O sea, tu propia dignidad. Yo posiblemente no, y si posiblemente no sería ni cómo pienso ni quién soy si no hubiese vivido todos y cada uno de los momentos. Cuando me dicen, bueno, imagínate tú, si tú no hubieses nacido, digo, mira, dejémonos de estupideces y de sandeces. No me puedo imaginar si yo hubiese nacido porque no nací así. Yo nací así y cada historia tuvo su consecuencia. Y yo salí de mi casa, yo terminé en una esquina de un parque prostituida. Yo terminé apalizada en comisaría. A mí me subieron a la cárcel y yo me refugié en el espectáculo. Yo presenté batalla ante que aquí hay otra gran lección, los retos que nos presenta la vida. Yo creo que la historia de la humanidad no se hubiese escrito sin los retos. Sin los retos de un padre, de una madre, de un amigo o de una propia sociedad o de un propio Estado fascista. Esto nos ha hecho superar a los seres humanos. Pues ahora te vas a enterar. Así, pues ahora vas a ver. La mitad de las historias de la humanidad no se hubiesen escrito precisamente si no hubiese habido una palanca que nos hubiese impulsado de alguna manera. Yo estaría hoy en mi pueblo, pero es que no puedo pensar eso, porque yo viví todo eso hasta llegar hasta aquí y quedándome con lo positivo. Yo nunca me he regodeado en lo negativo, pero tampoco en lo positivo. O sea, tú llegas, coges esta, que si el Hall de la Fama, que si una calle en mi pueblo, que si regresar a mi pueblo, que si volver aquí, lo coges y lo disfrutas un día, pero sigues para adelante. La batalla está ahí, la batalla yo la tengo ahora en el Senado de España, donde han creado un gobierno en la sombra, porque es la realidad, un gobierno en la sombra para tumbar al gobierno democráticamente elegido. ¿Que no nos quieren ver? Pues como he dicho muchas veces, ¿que no queréis sopa? Pues vais a tener 2 platos, pero bien llenos. Carla, comentaba antes que no te dejara sola. Tú no la has dejado solo a nadie nunca, con lo cual seguimos y agradecerte una vez más estar hoy aquí, dar la cara y ser como siempre eres, generosa en tus tiempos y en tu espacio. Así que muchas gracias, Carla. Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Yo soy una egoísta. Yo quería la cruz de masona porque no me podía morir sin esto. El crimen fue en Granada, de Antonio Machado. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos. Rezaron: «¡Ni Dios te salva!». Muerto cayó Federico. Sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, ¿sabes? Pobre Granada, en su Granada.
Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre y los martillos en yunque, yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico requebrando la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas y diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu voz de plata. Te cantaré la tarde, la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas por estos aires de Granada. Mi Granada se le vio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño en el Alhambra un túmulo al poeta sobre una fuente que llore al agua y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada. Es un poema de Concha Méndez. Concha Méndez, como digo, era poeta, dramaturga, guionista de cine, exiliada tras la Guerra Civil y pertenece a la generación del 27, a ese grupo que les llamaron la sin sombrero. Uno de esos instantes que se vive, no se sabe en qué mundo ni en qué tiempo, que no se siente el alma y que apenas se siente el existir de nuestro cuerpo. Mi corazón oyó que lo llamaban desde el umbral en niebla de algún sueño. Para decirme su mensaje extraño, aquella voz venía de tan lejos que más que voz, de sueño parecía. En su misterio gris, sombra de un eco. Sentada estaba yo en aquel instante en un muelle sillón de terciopelo. Mis brazos se apoyaban en sus brazos, que desmayados lo sentía luego. Después, atravesando los cristales de un gran balcón que daba al ancho cielo, una sombra vi entrar. Tal vez la tarde, al irse, entraba a verme. Yo eso creo. Romance de la Guardia Civil Española, Federico García Lorca. Los caballos negros son, las herraduras son negras. Sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera, jorobados y nocturnos, por donde animan ordenan silencios de goma oscura y miedos de fina arena. Pasan, si quieren pasar, y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas. Oh ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, la luna y la calabaza con la guinda se conserva. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y amizcle, con las torres de canela. Cuando llegaba la noche, noche que noche nochera, los gitanos en sus fraguas forjaban soles y flechas. Un caballo malherido llamaba a todas las puertas. Gallos de vidrio cantaban por Jerez de la frontera. El viento vuelve desnudo la esquina de la sorpresa en la noche platinoche, noche que noche nochera.
La ciudad libre de miedo multiplicaba sus puertas. 40 guardias civiles entran a saco por ellas. Los relojes se pararon y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas. Un vuelo de gritos largos se levantó en las veletas. Los sables cortan las brisas que los cascos atropellan. Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas, con los caballos dormidos y las orzas de monedas. Por las calles empinadas suben las capas siniestras, dejando atrás fugaces remolinos de tijeras. Oh ciudad de los gitanos, la Guardia Civil se aleja por un túnel de silencio, mientras las llamas te cercan. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Que te busquen en mi frente, juego de luna y arena.
Bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta segunda jornada. Ha sido una jornada más que un encuentro sobre el Día de la Memoria. Para mí es no solamente algo moral lo de hacerlo, sino es también algo que me toca mucho en el corazón, porque cada uno tiene su historia vivida. Yo ya empiezo a ser mayor, entonces, claro, aún me quedan los recuerdos de cuando mi madre me contaba el hilo de espinas que estaba por la Strada Nuova en Venecia, hecho después del 43, 44, cuando la retirada de los nazis, y que aquello fue brutal. O, por ejemplo, pues pasear cerca del puente de Legulle y que tu abuelo te diga, ¿ves ese señor? Pues ese señor fue el que delató a la familia de tu abuela, y la mitad de la familia de tu abuela está quemada en Dachau. Entonces estas cosas te tocan cuando eres chiquitín, y pienso que hasta me muera seguiré teniendo memoria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sin agresividad, pero memoria. La agresividad viene como respuesta. Sin rencor, pero pensando al futuro. Por eso he querido abrir hoy con una nana, porque pienso al futuro, pienso a los hijos y pienso a los nietos. Estamos dejando una sociedad que da pena, por parte de todos, pero que da pena, y a ver cuánto durará esta sociedad. Quiero agradeceros por haber estado aquí. Espero que volváis también el próximo año. La idea es volverlo a hacer. Siempre organizado por la Gran Logia Simbólica Española y bajo la égida de la Unión Masónica Liberal Internacional. Y permitirme ahora obsequiar a los que han intervenido, a todos los que han intervenido esta tarde, si por favor pueden subir al escenario y si podemos dar más luces, porque haya un poquito de luz, de esperanza para todos. Por favor, ¿podéis subir? Es una pequeña medalla de nuestra gran logia. Bueno, pero faltan los músicos y los poetas, ¿no? ¿Dónde están? y hay mucha más gente, no sé si ya se ha marchado. David, Carmen, Miguel Ángel, Yonela, Jesús Darío. Pues una pequeña medalla. Faltan los músicos, ¿eh? Eso no lo dejo pasar. Miguel Ángel. Estoy saliendo a tomar la cerveza. Pues haberme llamado. ¿Están o no están? Sí, sí, sí. Vale. Están guardando el instrumento. Menos mal. Bueno, pero dile que salga ya, que están esperando. Bueno, empiezo a entregar entonces unas pequeñas medallas de nuestro 45 aniversario, que aquí en España es algo. Está claro que no hablamos del Gran Oriente de Francia o de la Gran Logia d'Italia, pues 45 años de una obediencia, pues no es nada. Pero hemos tenido algún tipo de problemilla durante 40 años, entonces hemos empezado de cero y este año hemos cumplido los 45 años. Pues una medalla. Podéis aplaudir si queréis, ¿eh?
Y después un pequeño recuerdo para los escritorios con algún símbolo de nuestros utensilios para los que vienen de fuera. Vosotros ya lo tenéis. Y para cerrar, simplemente voy a depositar esta rosa. Esta es la número 13. No sé si alguien se entera que son 13. Y si por favor me dan más luces en toda la sala. Bien. Estas rosas son para vosotros que habéis aguantado. Gracias.